Muy buenas noches, profesor doctor Giovanni Barría. Mi nombre es Milton Amé García Medina y tengo el gusto de hablarles sobre el parcial número 3, en donde abarca el capítulo número 8 y 9 del libro Proyectos de Inversión. Como manera de introducción, este trabajo le estaremos hablando el concepto sobre el flujo de caja en donde se caracterizan por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago de cuentas. Capítulo 8. Vamos a hablar sobre la numeración 8.1, estructura general de un flujo de caja. El flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas muy importantes cuando vamos a hacer un proyecto. Al momento de realizar el flujo de caja debemos de tener dos cosas muy importantes que son los movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar realizando para que los eventos del periodo siguiente puedan ocurrir. El calendario de egresos previos a la puesta en marcha corresponde a los presupuestos de todos los desembolsos que se efectúan antes del inicio de la operación, en este caso la empresa que vamos a abrir, hasta que se espera realizar con la implementación del proyecto. 8.2. La construcción de un flujo de caja. Para determinar cuál es la rentabilidad que obtendría el inversionista por los recursos propios aportados para la materialización del proyecto, se debe efectuar una corrección al flujo de caja que mide la rentabilidad. Es muy importante que al momento de realizar lo que es el flujo de caja, se mida lo que es la rentabilidad del proyecto, cómo se va a generar ese proyecto, cuál va a ser los beneficios de ese proyecto. Es muy importante. La forma de abordar estas dos situaciones es distinta cuando se trata de medir la rentabilidad del inversionista, principalmente por las consideraciones de tipo tributario que se deben tener en cuenta al construir el flujo de caja. Tenemos la numeración 8.2.1, abarca lo que es el financiamiento del proyecto de deuda. Cuando se ocurre a un préstamo bancario para financiar el proyecto, la empresa debe asumir el costo financiero que está asociado a todo el proceso de otorgamiento de crédito, el cual tiene un efecto negativo sobre las utilidades y por lo tanto positivo sobre el impuesto. La rentabilidad del inversionista se calcula comparando las inversiones que él deberá financiar con el remate del flujo de caja que queda después de servir al crédito, es decir, después de pagar los intereses y de amortiguar la deuda. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre lo que es el financiamiento del proyecto con leasing. Esta es la numeración 8.2.2. El leasing o alquiler de activos es el que permite su uso por periodo determinado a cambio de una serie de pagos. Hay dos tipos de operaciones de leasing, el financiero y el operativo. El leasing financiero, vamos a hablar lo que son los conceptos de cada uno de ellos. El leasing financiero es el que involucra plazos generalmente largos y pagos que deben ser cumplidos en su totalidad, y el financiero se contabiliza en forma similar a la compra de un efectivo. 8.3. Situaciones base con proyecto e incremental. La estructura general de la construcción de cualquier flujo de caja es la misma cualquiera que sea el objeto de la inversión o la finalidad del estudio. Sin embargo, cuando se evalúa el proyecto para la empresa en marcha, se pueden presentar distintas situaciones que se deben de tener claramente comprendidas para poder emplear en forma correcta los criterios que incorporan las particularidades de cada una de esas situaciones. En primer lugar, se construirá el flujo de caja de la situación base según los 5 pasos siguientes. Es muy importante seguir estos pasos que se le mencionará a continuación. Ingresos y egresos afectos a impuestos. Ese es el número 1. Gastos no desembolsables, el número 2. El número 3 sería el cálculo de impuestos. El número 4, ajustes por gastos no desembolsables. Y por último, ingresos y egresos no afectos a impuestos. La numeración 8.4, flujo de caja para una desinversión. Un caso particular de evaluación en la empresa en marcha lo contribuyen o lo constituyen los proyectos de diversión, que consisten, como su nombre lo indica, en medir la conveniencia de liquidar parte de las inversiones, ya sea porque se estima que es un mal negocio o porque existe otra opción más rentable para mantener lo que es el nivel de operaciones
para abajo otras estructuras de costo. Me imagino que para bajar lo que son las estructuras de los costos. Algunas situaciones típicas de la desinversión se dan cuando la empresa evalúa vender el edificio donde funcionan las oficinas para optar por alquilarla, comprar insumos en vez de fabricarlos o externalizar según servicios que realizan internamente en la empresa. Siguiente punto. Tenemos lo que es la 8.5, economía y deseconomía de escala. No es correcto suponer que los costos fijos pueden permanecer constantes siempre, sino solo dentro de ciertos niveles de escala de producción. De la misma manera, el costo variable de algunos insumos crecerá a medida que crezca la actividad, mientras que otros se mantendrán y otros se reducirán. Economía de escala. Esto más que todo habla sobre la economía de escala en este capítulo. Para incorporar estos cambios y dejar preparar el flujo para una sensibilización en distintos escenarios, se debe incluir a la función condicional SI del Excel. Si estas variables pueden ser tratadas condicionalmente, a continuación se aplican los tres casos más comunes. 8.6. Alquilar o comprar. La decisión de comprar o alquilar las instalaciones de la empresa está asociada a consideraciones muy distintas en la construcción del flujo de caja del proyecto. Mientras que la primera obliga a un desembolso inicial fuerte, a menores egresos posteriores, a un efecto tributario basado en la depreciación futura del activo comprado y a incluir el valor de desecho al término del periodo de evaluación, y la segunda se asocia básicamente al egreso del canon de alquiler y su efecto tributario. 8.7. Vamos a hablar aquí sobre la inflación. La inflación es muy importante en cada país que lo abarca. Los proyectos de inversión se evalúan en periodos largos de tiempo y la posibilidad de estimar la variación anual del índice de precios al consumidor. Si se pudiese determinar la inflación anual, representa la variación de precios de una canasta de bienes de consumo familiar, lo cual solo por coincidencia será representativa de la estructura de costos y beneficios particulares del proyecto. Cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, es muy importante tener en cuenta la inflación de cada país. A cada año se sube lo que es la inflación y eso hay que tomarlo muy en cuenta para que no afecte nuestro proyecto que vamos a realizar. Vamos con el capítulo número 9, cálculo y análisis de la rentabilidad. 9.1, conceptos básicos de matemáticas financieras. La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas en unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otras. Todas se basan en el concepto del valor de tiempo del dinero, que considera que siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto. 9.1.1. Equivalencia entre un valor único inicial y un valor único final. El valor presente y futuro se relacionan con el concepto del valor del dinero en el tiempo. El valor de una suma de dinero hoy es mayor que el valor de la misma suma de dinero mañana. ¿Por qué se da esto? Por el potencial del dinero en generar más dinero. Visto más claramente, el valor de cierta suma de dinero hoy es más alto que dicho monto de dinero mañana. El valor del dinero, inversión, bien o activo financiero nunca es igual y está sujeto a su cotización en un periodo de tiempo expedito. Es muy importante tomar en cuenta lo que es el valor presente y futuro en un proyecto que nosotros vayamos a realizar. Equivalencia entre una serie de pagos iguales y un valor único al producirse la última cuota. Bueno, más que todo es un conjunto o series de pagos iguales o uniformes realizados a intervalos iguales de tiempo, con un horizonte temporal finito. Es un sistema de amortización muy común en los créditos comerciales, financieros y de viviendas. 9.1.3. Equivalencia entre un valor único inicial y una serie de pagos iguales a partir del periodo siguiente al del valor inicial. El concepto de equivalencia permite mover flujos de fondos en el tiempo, conservando su valor según la tasa de intereses asignada. Para los cálculos considera todos los flujos de fondos ubicados al final de cada periodo. La tasa de interés que se emplee debe ser periódica, es decir, corresponde al periodo o división del tiempo que se tenga, y aplicarse al finalizar de cada periodo. Criterios de evaluación.
La evaluación del proyecto compara mediante distintos instrumentos si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden al valor actual neto, la tasa interna de retorno de recuperación de la inversión, la relación beneficiosa, costo y la relación costo-efectividad. Vamos a hablar sobre la 9.2.1, valor actual neto. El método del valor presente neto incorpora el valor de dinero en el tiempo en la determinación de los flujos de efectivos netos del negocio o proyecto, con el fin de poder hacer una comparación correcta entre flujos de efectivo en diferentes periodos a lo largo del tiempo. El valor del dinero en el tiempo está incorporando la tasa de intereses con la actual, cuando se convierten o ajustan en el tiempo, es decir, en la tasa en la cual se determina el valor presente de los flujos de efectivos del negocio o proyecto. La 9.2.2, tasa interna de remoto. ¿Qué significa la tasa interna de remoto? Bueno, es un indicador de rentabilidades de proyectos o inversiones, de manera que cuando mayor sea la TIR, mayor será la rentabilidad. Realizando el cálculo de la tasa interna de rentabilidad de diferentes proyectos se facilita lo que son las tomas de decisiones sobre la inversión a realizar. Este concepto financiero se puede comparar con la tasa mínima aceptable para realizar una inversión, que sería la tasa de rentabilidad libre de riesgo, o con el tipo de interés que se aplicará a la financiación de un proyecto. 9.2.3, periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación, periodo de retorno o periodo de medio de maduración es uno de los llamados métodos de la selección estáticos. Además, es el que necesita el empresario para poder recuperar el dinero que invirtió inicialmente en un negocio o proyecto. Podemos también pensar en el tiempo de recuperación de inversiones como el tiempo que le toma a la operación del negocio o proyecto generar el suficiente flujo de efectivo para compensar o cubrir las inversiones realizadas por el empresario. 9.2.4, relación beneficio-costo. ¿Qué significa esto? ¿O qué se entiende por esto? Representa la relación global entre los costos y los beneficios durante un periodo determinado. En esencia, se trata del beneficio propuesto total en efectivo dividido por los costos totales del presupuesto en efectivo. 9.2.5, relación costo-efectividad. El análisis costo-efectividad es una forma de evaluación económica que compara los efectos positivos o negativos de un mismo programa o intervención sanitaria. Los costos se valoran en unidades monetarias y los beneficios en unidades de efectividad que dependen de lo que se está evaluando. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de esto? Es identificar la manera más eficaz desde el punto de vista económico de alcanzar un objetivo. En el marco de la evaluación, este análisis permite contrastar la eficacia económica de un programa o de un proyecto. 9.3, valor económico agregado. Bueno, es una metodología de evaluación y de medición de desempeño. Podría definirse como el importe que queda una vez que se haya deducido los ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el coste de oportunidad del accionista y los impuestos. A diferencia de las métricas de la contabilidad tradicional, permite estimar cuándo una empresa crea valor económico. Evaluación de proyectos a nivel de perfil. Esto abarca la numeración 9.4. Conociendo las ideas y su priorización, se puede llevar a cabo el análisis de la posibilidad preliminar de inversión a través de la realización de un perfil de la idea más importante de la inversión. Entre ellas tenemos, el perfil de proyecto es un documento básico que nos proporciona información acerca de los posibles inversionistas, el monto de los recursos con que contará el proyecto, la posible localización del proyecto, la posible demanda del proyecto y la realización del perfil parte de la identificación de la idea más relevante. Evaluación de opciones aplicadas a la evaluación del proyecto. La evaluación técnica, económica y social de las alternativas depende en gran medida de los factores externos a la propia sustancia o proceso alternativo, como características organizativas de la empresa en la que se va a utilizar,
su localización, su situación financiera, etc. Se han desarrollado algunos métodos para realizar estas evaluaciones, pero entendemos que en cualquier caso son evaluaciones que deben llevarse a cabo una vez que se hayan identificado y cribado alternativas más seguras para la salud humana y el medio ambiente. Muchas gracias.